Bueno, arrancamos entonces con Entity Framework, ¿sí? Ya vamos en la recta final de los temas. Dice Entity Framework es un ORM, digo porque es el principio, y en otros lenguajes justamente pueden buscar, si dicen, esto está bueno, quiero ver cómo usarlo en otro lenguaje, busquen ORMs de otros lenguajes y van a trabajar con cuestiones parecidas, que son los Object Relational Mapping, ¿sí? Que justamente hacen ese mapeo entre una tabla y un objeto, ¿sí? Se reduce la cantidad de código de mantenimiento que se necesita para la aplicación orientada a datos. Entity Framework trabaja con un modelo. Incluso no vamos a ver nosotros ese enfoque, pero incluso pueden hacer que a partir del código les diseñe la base de datos. ¿Sí? Y todas las modificaciones de la base de datos las vayan gestionando por código. A mí mucho no me gusta porque queda como muy encapsulado en el código, cosas que tienen que ver muy de base de datos, pero es un enfoque muy utilizado. Una de las ventajas es que yo no puedo, o sea, reduzco los errores de tipo. Vieron que cuando ustedes trabajan con leyendo los datos de la .NET, una de las cosas más habituales es, bueno, que se equivocan de leer una propiedad cuando pasan un dato, etcétera, porque no hay control de tipos cuando están leyendo la fila están leyendo una fila de una tabla, una columna. Bueno, acá al trabajar directamente con los objetos, eso queda resuelto. Otra cuestión es que sigue el patrón repositorio, que es un poco lo que veníamos haciendo, que algunos también yo creo que les llamó la atención. No hagan un solo archivo con toda la conexión a base de datos, o sea, que se conecte para recuperar datos de todas las tablas, sino que lo que hacemos es modularizarlo. Entonces tenemos propietarios repositorios, inmuebles repositorios, pagos repositorios, etcétera. Bueno, eso es el patrón repositorio, ¿no? De ir dividiendo. Con Entity Framework eso se refuerza, porque como van a ver después, si bien tengo un sistema global, yo puedo acceder a los datos de cada tabla por cada objeto, entonces queda como modularizado. Su clase principal es el System Data Entity DB famoso DB Lo que yo tengo que hacer es crear un contexto que hereda de DB ¿sí? Y así empiezo a utilizar este Entity Framework. Yo tengo mi aplicación que va a trabajar a través del ORM. Eso se comunica con el Entity Framework. Y el Entity Framework por detrás va a hacer estas consultas a .NET, que son las que ustedes vienen haciendo hasta ahora. DB Context representa una sesión con una base de datos y proporciona una API para comunicarse. Es la responsable de administrar y abrir y cerrar las conexiones. Tiene operaciones de ABM, tiene seguimientos de cambios, o sea, le va haciendo el tracking a los objetos. Entonces, si ustedes los van cambiando mediante el código, después ponen guardar datos, guardar los cambios y guarda todo con las operaciones que haga falta. Es la encargada del mapeo de datos, esta conversión desde las columnas a los datos, hace caché y gestiona transacciones. ¿Cómo hago? Primero vamos a ver ABM, cómo hago alta. Bueno, el DB Context tiene un add, o sea, si yo tengo mi objeto que es del tipo de mi DB Context, pongo add, le paso la entidad y la guardo en la tabla correspondiente. Todas las operaciones, como van a ir viendo, es add, remove, update, lo que sea, y después save changes, porque yo hago muchas cosas y después guardo todos los cambios. Y ahí es como que hiciera el commit de la transacción. Puedo guardar de a una, puedo guardar de a varias. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho en estos ejemplos con autor, libro, editorial, etcétera. Ahí está guardando libros, perdón, autores. Perdón, acá el autor con libros. Acá ese es un caso especial de alta con entidades relacionadas. Si yo doy de alta a un autor y el autor tiene libros, también así como lo ven ahí, todo de una sola vez, da de alta todo y hace la relación. Después vamos a ver cómo se mapean las relaciones, pero ese libro ya va a tener el ID de autor que le corresponde. ¿Esto para qué le sirve? Bueno, por ejemplo,
cuando hagan las ventas, las compras. Digo, una compra tiene ítems, ustedes dan de alta todo el objeto compra con los ítems. Y eso con un solo add hacen todo el alta. Además de dar de alta de a uno, pueden hacer add range y añadir varios a la vez. Pueden hacer un alta de una lista. Para Profe, modificar, los trata siempre, perdón, profe, los sí, trata ¿no? siempre como, como transacción. Sí, 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 todo lo que vos hagas ahí, si haces save changes, se guarda todo y si no guardas, no se guarda. ¿Ah? Supongamos que falla cuando estoy haciendo el app del libro, pero ya cargó el otro. ¿Hace un rollback? Acordate que no se guarda todo hasta que vos no hagas save changes. Si vos me decís, si adentro esa una cosa falla, sí, efectivamente hace una transacción. Ah, bien, ¿Está? bien. Bien. Em, la modificación de entidad, el alta es como muy sencilla. Acá ya empieza. El modificar y el remover también, pero tiene varios enfoques y depende de cuál quieran usar, bueno, hay diferentes formas. Justamente, varía de acuerdo si el contexto está realizando un traqueo de la entidad. ¿Qué significa eso? Si ustedes le piden la entidad al contexto, entonces la está traqueando. ¿Qué es pedírsela? Y yo agarro el contexto y hago alguna operación de obtener. Como por ejemplo ahí dice autores first. Bueno, el primer autor que tal cosa. Entonces se lo estoy pidiendo al contexto, ya lo traquea. ¿Cuál sería una forma que no lo traquee? Bueno, por data binding, que ustedes lo reciban por formulario, o que hagan new tal cosa y le setean los datos, y entonces todavía no lo recuperan del contexto. Entonces no, aun cuando tenga ID, no lo recuperaron, no puede hacer el traqueo de esa entidad. Si ustedes lo están traqueando, recuperan la entidad, le modifican cualquier propiedad y hacen save changes. Listo. Eso desencadena todas las operaciones, entre ellas el update. ¿Sí? Por ejemplo, yo recupero el autor, le cambio el nombre, hago save changes, listo. ¿Tá? Por ejemplo, un modificar, anular pago. Estábamos viendo recién. Recupero el pago. A estado le pongo cero, save changes. Listo, ya está. ¿Está bien? ¿Cómo lo recuperé? Bueno, quizás con el ID que me pasaron. Digo, recuperar el pago cuyo ID es tal cosa. Listo, perfecto. Bien. Caso contrario, que va a ser muchos casos donde, por ejemplo, ustedes envíen el formulario con datos para actualizar, dice, se debe informar el contexto, al contexto de las modificaciones mediante cambio de estado de la unidad, el método update del contexto o el método attach del contexto y marcando las modificaciones. Veamos cómo. Si modificación por estado. Agarro una entidad, ¿sí? Y le cambio el estado a modificado usando entry. Este es un método poco usual, pero se puede. Dice context entry, le pasa ahí el entry es la entrada, ¿sí? Lo que quiero cambiar. Punto estado modificado. Eso guarda todos los datos. ¿Cómo sabe cuál tiene que guardar? Y por el ID. Porque sabe cuál es el ID. Eso es como disparar una modificación por ID. ¿Está? Este, mm, que- para tener en cuenta, se actualiza todas las propiedades de la entidad, pero no sus relaciones. O sea, si ahí el autor tenía libros nuevos o alguna modificación, ni enterado. La otra es usar el update, que esta es la que más se usa. Directamente le paso al método update o al update range, para si se actualizó varios, la entidad. Entonces hace eso que nosotros vimos, pero por dentro. ¿Tá? Además de hacer eso mismo, dice, este sí actualiza todas las propiedades de la entidad y sus relaciones. Las entidades relacionadas sin ID serán insertadas y las otras las modifica. No elimina. ¿Tá? Entonces yo tengo un autor que tenía 5 libros y ahora paso el autor y tiene 3, no es que va a borrar los otros 2, va a actualizar los 3 que mandé. Ojo con eso. Y la modificación con attach es muy parecida a lo del entry, ¿sí? El contexto posee un attach. O sea, cuando yo lo hago es como que lo adjunto al contexto, entonces en esa forma le empieza a hacer el traqueo y ahí ustedes pueden cambiar o toda la entidad, como el mismo mecanismo que vimos más al principio, o por ejemplo acá de modificarle una sola. No es que le modifican una propiedad, le dicen al contexto que una propiedad está modificada.
Por ejemplo, el cambio de contraseña. Supónganse que yo tengo un método que mando todo supónganse que sucede así, mandan todo el propietario, todo el usuario, y dice, solo quiero cambiar la contraseña. Bueno, le haces el attach, pues entry, usuario.property, password, clave, ¿cómo se llama? Is modified true, listo, ya está. Las otras las va a ignorar. Volviendo al caso que decíamos recién, supónganse que ustedes dicen, también pueden ser al revés. Pueden modificar toda la entidad, pero decir, pero este es un empleado, no es un usuario. Entonces, a la property, role is modified false. Entonces, que no la actualice, por ejemplo. Es una forma. Yo iría más por la tradicional de recuperar el original, cambiarle los valores que sé que quiero cambiar y actualizar, hacerse changes de la que recuperé, ¿no? Eso es más fácil. Pero bueno, de nuevo, hay diferentes enfoques. Cada uno usará el que... no hay mejores ni peores. Hay cada uno para una necesidad. Acá también las entidades relacionadas sin ID serán insertadas. ¿Cómo hago la eliminación? Bueno, un tema que hemos hablado un poquito también antes. Lo mismo, varía si estoy haciendo tracking o no. Si la obtengo del contexto, es facilísimo. La recupero, hago remove, se acabó. Listo. También puedo usar un stub, que es como si fuera un pedazo de la entidad. Me hago de cuenta que, supóngase, bueno, nadie pasa toda la entidad para eliminar, pasan el ID. Entonces voy a decir, bueno, quiero eliminar el autor el uno. Entonces hace new author, autor ID uno y pone remove eso. Como la operación va a usar el ID, listo. También la elimina. Lo mismo que modificar, si en el estado en vez de modify pongo deleted, cuando hago save changes, la elimina. Esto actualiza las propiedades de la entidad, pero no de su relación. O sea, no va a borrar los libros del autor, por ejemplo. ¿Cómo elimino las relaciones? Bueno, de nuevo, esto sí es lo que habíamos hablado antes. Varía. En general, si ustedes planean que eso se puede hacer igual, que yo puedo eliminar en cadena, entonces pónganle en cascada a la relación y listo. Supónganse, de nuevo, yo no creo que sea una buena idea. No sé si hay mucho para hacer esto en la inmobiliaria, pero supónganse que si yo elimino un contrato, quiero eliminar los pagos. Bueno, entonces a los pagos le pongo que la foreign key es en cascade. Entonces cuando se elimina el contrato, se eliminan los pagos. ¿Por qué digo que yo no lo haría eso? Porque pierden información sobre los pagos. Pero en entidades débiles pueden hacer eso. Por ejemplo, si yo, no sé, anulo una venta, o supóngase que el propietario tuviera una lista de teléfonos, no uno, tiene una tabla asociativa de teléfonos. Y bueno, si efectivamente quiero borrar el propietario, voy a borrar los teléfonos. Digo, ¿para qué me interesa tenerlos? Digo, era su agenda de teléfonos de ese propietario, ¿no? A todo lo que lo puedo llamar, de teléfono, de email, de lo que ustedes quieran, de direcciones. Entonces esa es una relación débil, la entidad es débil respecto de la padre. Entonces dice, bueno, sí, que se eliminen juntas. Entonces, en ese caso haría cascade. Si no es el caso, entonces tienen que trabajar las relaciones. Acá no les ayuda el Entity Framework. Tienen que hacerlo ustedes. Pueden primero eliminar una cosa y después la otra. Hacer bajas lógicas. Si hacen bajas lógicas, entonces ya están cubiertos. Dice, yo te borro el propietario. Perfecto. Al estado le pongo cero, supónganse, o eliminado en uno, como ustedes quieran. Y eso no me hace que pierda sus inmuebles, ni los contratos asociados a esos inmuebles, ni los pagos asociados a esos contratos, bueno, y así. Pero la persona de la inmobiliaria va a la agenda de propietarios y no lo ve, y se acabó. Listo, que era lo que él quería, que no se viera. Entonces, en ese caso, la baja lógica se transforma en una actualización. Bien. Ok, voy a ir acá. Dice, bueno, dentro de del DB context yo voy a tener DB set. DB set representa una colección de entidades.
Es el punto de entrada para la tabla en la base de datos. Se crean propiedades dbset de tal entidad en el contexto, una para cada entidad que yo tenga representada. Yo voy a tener dbset propietario, dbset inquilino, dbset contrato, dbset y así. ¿Tá? Ese dbset es la implementación del patrón repositorio, porque solo accede al universo de esa tabla. Se provee métodos de ABM, los mismos que vimos recién, pero a partir de la entidad, o sea, a partir del dbset, y de recuperación de datos, que ahí eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Consulta de datos, dice. Un método para recuperar. First y first or default. Dice, cuando muchos cumplen el criterio, pero solamente quieren al primero. Esto es similar a hacer un top 1 en SQL o limit 1 en MySQL. Por ejemplo, podría ser, dame el que, no sé, el primero que se llame así, el primero que tenga este DNI y el primero que tenga este email. ¿Cuál es la diferencia? Lo van a ver varias veces esto de first or default, o por ejemplo abajo, single y single or default. Bueno, el que es sin el or default, si no lo encuentra, pincha. ¿Sí? Va a tirar una excepción. Si no, vos me dijiste que acá tenía que estar y no está. En cambio, first or default dice, mira, si no está, te devuelvo el por defecto. ¿Está bien? Que este podría ser nulo en la operación. ¿Está? Ojo con eso. Voy a decir, bueno, entonces uso siempre first or default para que no pinche. Bueno, debería usarse con criterio el que corresponda. ¿Sí? Y single default también hace uno solo, pero donde ustedes aseguran que tiene que haber uno solo. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Si también va a devolver uno solo. Bueno, es raro esto, pero entonces single hace, dame los primeros dos. Se asegura que solo devuelva uno y te lo devuelve. ¿Está bien? Es como remarcar esa condición de único. Entonces, en principio hasta parece menos, no parece óptimo. Dice, ¿para qué pide dos? O sea, va a seguir buscando el segundo, a pesar de que ya encontró el primero, solo para asegurar que es el único. First, no le importa cuántos cumplan el criterio. Al primero que lo cumple, lo devuelve. ¿Está bien? Pero de nuevo, tiene un poder semántico. Entonces, si en algún momento devolviera dos, les va a tirar un error. Entonces les queda el registro de que eso ocurrió y no debería. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que estábamos diciendo, es decir, si el email es para loguearse, entonces uno solo debería cumplir la condición de que cuando busco a alguien por email, haya una sola persona, por lo menos activa, digo, porque después están las bajas lógicas. Ojo con, a veces, no sé si el caso de ustedes, he visto gente que le pone unique a estos campos. Ojo con eso. Pues justamente, unique es como enemigo de la baja lógica. Ustedes dicen, entonces el email es único, cada uno tiene su propio email, lo pongo unique. Fantástico. ¿Qué pasa si voy yo a poner mi email, me doy de baja, la baja es lógica, me pone en estado cero y me doy de alta de nuevo? Se va a repetir el email. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, entonces el estado y el mail son unique, porque está activo y el mail o inactivo y el mail. Y si me doy de baja dos veces, también, es un caso ridículo, pero podría pasar. Entonces, de nuevo, vuelve a fallar. Entonces, ojo con eso, ojo con el unique. Hagan un índice y revisen. Y de nuevo, estas dos queries de single y first, las dos, no les digo ahora porque de nuevo no es clase de base de datos, pero cuando ustedes hagan queries, deberían tener índices por las cosas que ponen en el where, para que se optimicen, ¿no? Siempre buscar con índices es más eficiente. Y aunque no hayan visto el fino de cómo se usan los índices en base de datos, siempre piensen en el índice de, no sé, un diccionario. ¿Está bien? Si el diccionario estuviera todo revuelto, no tuviera índice, ustedes tendrían que buscar leyendo todo el diccionario. En cambio, con el índice, decir, bueno, si mi palabra empieza con J, voy a la J y empiezo a buscar ahí. Se ahorran un montón. Bueno, en la base de datos funciona igual.
Entonces preferir que haga un índice común, no unique, y que en los procesos de alta, por ejemplo, se aseguren de que solo haya uno de esos mails activos. Bueno, y find es similar a los anteriores, pero el criterio de búsqueda no lo especifican. Fíjense que en los otros dos, yo acá les dejo ejemplos de código, hace funciones flechas y dice, mira, el que cumple con este nombre, que cumple con este ID, etcétera. Ahora, en find siempre es por ID, o sea que yo paso el valor del ID nada más. Y la diferencia con otro, no es solo para ahorrar texto. Si ustedes hacen find de un valor y más adelante en el código lo vuelven a hacer, lo tiene cachado. Entonces no vaya a hacer la query dos veces. Le devuelve el mismo valor, el mismo objeto. Bueno, aparte de hacer queries, pueden hacer filtrado de ordenamiento. ¿Cómo hacen filtrado? Bueno, parecido a lo que vimos recién, pero en vez de hacer first o single, ponen where y la condición, que son funciones flechas, que es como usar la función filter en JavaScript. O sea, todos los que cumplen con ese criterio los va a devolver. ¿Sí? Después tengo order by, descending, then order by y then order by descending, que permite agrupar y poner varios criterios si hay empate, ¿no? Order by va a ser el primer criterio y después los then son los que, bueno, si en ese coinciden, entonces es como seguir poniendo columnas, ¿sí? Una cosa de todas estas operaciones, sobre todo las que son web, van a devolver con un objeto que hasta que ustedes no lo convierten en una lista propiamente dicha, ya sea porque la devuelven o porque la trabajan de alguna forma, no hace la query propiamente dicha, sino que es como que va armando el SQL que tiene que ejecutar hasta el final. Cuando ustedes ya finalmente necesitan los objetos, ya sea porque los van a manipular o los van a devolver en la petición, ahí recién hace la query. ¿Se puede poner un order by en la misma consulta? Acá usas then order by. O si poner order No, by dos profe, quedó de veces. quedó en la Ah, perdón. diapositiva anterior, de cuando pedimos el primero, si Mm. podemos ordenar ahí en la misma. Qué buena pregunta. Sí, se debería poder, porque para hacer el limit, deberías poder. Sí, se debe poder. La verdad que no tengo el ejemplo a mano, pero lo probamos, no hay problema. Se debería, porque para justamente, sobre todo este ejemplo, si yo pido el de dame el que es igual a este mail, con single, no sé si tiene sentido, porque justamente no debería pasar. Pero con first or default, podría ser. ¿Tá? Ojo, vos podés también, estoy pensando, porque capaz que lo he visto más de esa manera, podés hacer where, tal cosa, order by, y después ponerle el first, y como que los métodos se pueden encadenar. Lo único que hay que tener cuidado, que ahí es donde entra la trampa de que hay que saber usar bien A mí el Entity Framework para hacer queries básicas me parece genial, pero si la query es elaborada, yo le diría que la escriban a mano, después vamos a ver cómo. Porque justamente si se equivocan en el orden, incluso quizás a simple vista ven el resultado que están buscando, pues no tienen un gran conjunto de datos para chequear y después resulta que la query es un embrollo, también se puede pedir que le digan, dame la query que hiciste para ver si la armaron bien, no para ver si el Entity Framework está haciendo las cosas bien. A él hace lo que les pide, el problema es qué le pide uno. Pero probemos los dos escenarios después ahí en el código. Em, bueno, esos eran los de ordenamiento, ¿no? Em, Group by me permite agrupar, ¿sí? Con algún criterio, por ejemplo, ahí dice, dame los libros agrupados por autor y después devuelve grupos, justamente. Y también puedo hacerlo por varios, no por un solo dato, sino por varios. Entonces después en los grupos puedo acceder a cada una de esas keys que usé para agrupar. El select, la selección, funciona como es el select en el SQL, es donde ustedes le pueden decir, me quedo con esta parte, o arman un resultado distinto a lo que les está devolviendo. Entonces, por ejemplo, dice, fíjense esta, qué interesante cómo que les va a pasar que necesitan hacer este tipo de cosas.
como la query arranca con libros, dice context.libros, entonces uno diría, ah, va a devolver libros entonces. No, pues dice, dame todos los libros que son de la editorial 3 no importa, seleccionar el autor. Entonces, ¿qué devuelve? Una colección de autores. ¿Qué autores? Los de los libros que son de la editorial 3. ¿Tá? Eso sería como hacer, supónganse, select autor punto asterisco from autor join libros join editorial y después decirle que solo quieren quedarse con los que son de los libros de la editorial 3. ¿Ah? Pueden quedarse con su conjunto de datos, como pasa acá, por ejemplo, que acá, por ejemplo, está armando un dato totalmente distinto de lo que está pidiendo. Ese dato dice contexto.libros.select. Dice, dame un objeto nuevo, dice, new nada, o sea, no es anónimo, el tipo es anónimo, pero sí tiene tipo. Dice, que tenga dos propiedades. Nombre es el nombre del libro y editorial es el nombre de la editorial. ¿Tá? De nuevo, eso sería como decir, select l.nombre o libros.nombre, coma, editorial.nombre, as editorial, from libros join, editoriales, y bueno, en los dos ejemplos que di, omití la parte del on, pero obviamente sería donde coincidan, ¿no? Y esto me va a devolver un objeto y yo después voy a hacer datos.nombre o datos.editorial. Bien, ¿cómo hago join? Un poco lo estábamos hablando. Bueno, en esas estaba como metido en el medio porque lo necesitaba, porque puede ser implícito el join. Si uno necesita acceder datos de otra tabla, lo hace automáticamente el join, porque se da cuenta, como acá. Y acá no dice join en ningún lado, y yo le dije, se va a convertir en una query con join, pues si no, no hay forma de hacerlo. Ahora, puede ser que ustedes quieran devolver todos los datos del libro, por ejemplo, entonces no quedan explícitos los datos del join, entonces dice, bueno, pero incluirlos igual. Entonces, context.libro.include, el autor del libro, toList. Ese toList es el que le digo, ahí hace la query y devuelve el objeto. En este caso una lista de libros, que voy a tener todos los libros con el autor. Esto, volviendo a la inmobiliaria, sería como el ejemplo de dame todos los inmuebles, incluido el propietario. Bueno, puedo hacer varios include, contexto.libros.include el autor, include la editorial. Esos son join comunes, pero ¿qué pasa cuando yo tengo joins encadenados? ¿No? Este caso, supóngase yo hago contratos join inmuebles, join propietarios. ¿Está bien? O sea, yo contratos no lo puedo joinear directamente con propietarios, lo hago a través de los inmuebles. Entonces, esos dos no son un include, sino que son un then include. ¿Ven? Dice libros, join autor, join editorial, then include país. ¿Eh? El otro era include solo. ¿Por qué? Porque este include depende de la editorial, no del libro, por eso el then. Bien, como mencionábamos antes con el ABM, si todas las entidades que yo le consulto al contexto llevan tracking o seguimiento automáticamente. Va a haber veces, ¿cuáles son esas veces? Se van a dar cuenta cuando les dé el error, que de alguna forma ustedes traen la entidad por el formulario, ¿no? Traen, supongamos, el propietario 5 y del otro lado también al contexto le piden el propietario 5. Yo tengo dos objetos que en memoria son distintos, están apuntando a direcciones distintas en la memoria, pero representan la misma entidad. Los dos apuntan al propietario 5, al ID 5. Si al primero, ese que no venía traqueando, le hacen algún tipo de traqueo, por ejemplo, o intentan actuar, no directamente, pero por ejemplo, ustedes dicen, tengo el que me mandan por formulario.
y hago uno de recuperos, por ejemplo, porque quieren ponerle la clave que tenía el original o el rol que tenía el original, y después hacen update del que llegó por formulario. Cuando le haga el traqueo para hacerle el update, va a decir, ah, este es el propietario 5. Dice, ah, pará, me estás haciendo traquear al propietario 5 acá y yo ya lo tengo de este otro lado. Digo, ya lo tengo. Pum, tiene un error, se van a dar cuenta, va a decir algo del tracking, no, no tengo acá el error, pero el error va a decir que están actualizando una entidad, que tienen dos entidades con el mismo, que están apuntando al mismo, pero, etcétera. Tracking, le tienen dos opciones. O actualizan y trabajan con la que tiene el traqueo, ¿no? Entonces ya está, el traqueo está en una sola. O si planean actualizar la otra, porque les queda más cómodo, a la que están usando de referencia, como decir, quiero ver los valores originales del propietario o la entidad que sea, pídanle a Snow Tracking. Entonces dicen, mira, esa que me va a devolver, no la traquees, porque yo voy a usar otra para traquear. Perfecto. Entonces, a cualquier query le agregan el a Snow Tracking y lo devuelve sin traquear. ¿Sí? Bien. Si por cualquier razón, que va a pasar esto en sistemas grandes, estos chiquitos no, pero en los grandes va a pasar. O, por ejemplo, la query esta de, pues, capaz que la puedan resolver, pero si uno quisiera hacer la query de que si un inmueble está ocupado en una fecha, que de nuevo, por ahí lo pueden hacer bien con el Entity Framework, pero si se les hace engorroso, es preferible escribir la query a mano. Entonces, si por alguna razón la query no se puede hacer vía Entity Framework, ya sea porque no se puede, que también va a pasar, pues muy complejo lo que quieren escribir, o porque directamente va a quedar un marojo ahí de combinaciones que no se entiende y quizás escribir el SQL es más claro, se puede ejecutar una consulta cruda, ¿sí? From SQL raw. En estos casos dice, usar formateo o string interpolado para evitar inyecciones de SQL. Ahí tienen varias formas. Dice libros from SQL raw y pone el SQL, ¿no? Por ejemplo, select, aparta, lo que sea, lo devuelve y lo que sí tiene que asegurarse es, digo, si dice context libro y devuelve, se tiene que devolver libros. ¿Está? Abajo ahí tienen otra, bueno, la primera no tiene ningún where, la segunda tiene interpolación, ven, dice entre llave cero y después pasa el valor como parámetro, pueden tener todos los parámetros que quieran. Y si no, tienen un método extra que dice from SQL raw interpolated, y ahí pasan un string interpolado de los que vimos al principio. O sea, un string arrancando con signo pesos y adentro ponen directamente los parámetros entre llaves. Es como una versión más estética de la segunda. ¿Sí? Acá todavía les ayuda a devolverles, a hacerles el mapeo automáticamente. Puedo con este mismo mecanismo ejecutar procedimientos almacenados. ¿Sí? Paso exec y el nombre del método del procedimiento almacenado y lo ejecuta. ¿Tá? Si tienen parámetros, se los pueden pasar. Y en la última instancia dice, mira, lo que yo consulto es un lío y además no quiero que me haga este, la, el mapeo automático porque voy a devolver algo que no es un objeto, lo voy a hacer yo a mano, etcétera. Tengo que usar Adonet. Bueno, perfecto. Todavía puedes usar el Adonet, el Entity Framework, para que te facilite el Adonet y no tengas que hacer todo lo a la vieja usanza como lo vienen haciendo ustedes. Dice, el objeto de context provee una propiedad database que permite hacer operaciones de Adonet directamente. Entonces, arrancan directamente en el using del comando, ¿eh? Dice context.database, get dbConnection, create command. Chao. Command text, escriben lo que haga falta, abren la conexión, ejecutan y cierran. ¿Tá? Fíjense que acá en ningún lado van a escribir el string de conexión, porque eso se configura para todo el Entity Framework y no para una consulta en particular. Entonces, de esta forma, siguen devolviendo con lo mismo que ya saben, pero escribiendo menos código.
no mucho menos, pero bueno, ¿viste? Bien, dentro del DBZ tenemos, como les dije, los mismos métodos de ABM y son similares a los que vimos al principio. Puedo hacer add, update, remove, hago todas las operaciones que quiero y después hago save changes en el contexto general. La diferencia acá es que, como está haciéndolo a través del DBZ, el add sí o sí pide un libro. El update pide un libro, el remove pide un libro, etcétera, ¿sí? El otro yo podía pasar de cualquiera de las entidades. ¿Cómo van a armarlos? Bueno, está armado en el mío, pueden ir y mirarlo. No está completo, como siempre. Si quisieran hacer el de la inmobiliaria. Sí, yo tengo mi data context, le puse hereda de DB context y hace esa inicialización. Y tengo tres DB sets. Podría tener más, digo, pero ahí están los de propietarios. DB set de propietario, propietarios. DB set de inquilino, inquilinos. Y DB set de inmueble, inmuebles. ¿Tá? Acá nosotros somos de la escuela de punto .NET, sino que además de la escuela donde las tablas se llaman en plural, ¿sí? Después van con el profe Luis y les hace hacer en singular. Ah, bueno, no, las dos formas son válidas, pero tienen que especificarlo si cambian, ¿sí? Por defecto en punto .NET las toma en plural. Ya vamos a ver dónde van todas esas cosas. Em, en la parte de, bueno, acá dice Startup CSS, pero es el program, donde se agregan los servicios, también ese sí lo pueden buscar también del mío. Dice Services ADB Context, el tipo de ustedes, y option usar, bueno, en ese caso el mío dice la captura dice SQL Server, en el caso de ustedes va a tener que decir MySQL Server, y además tienen que tener instalado el que no es el que ya instalaron, el conector, sino que además tienen que tener el conector de Entity Framework. Para MySQL justo están los dos. Está el original de MySQL, que es de Oracle, y hay uno que se llama Pomelo, ¿sí? En general tiene más descargas y tiene como un mejor soporte de la comunidad. Entonces mucha gente usa ese para MySQL. Después, de todas formas, que lo están acá los enlaces. Y ahí está especificado el string de conexión, que hace referencia a los VP settings. Y después lo usan por inyección de dependencias. ¿Sí? Lo pueden inyectar directamente en el controlador. No hace falta decirle cómo se hace cómo se resuelve la inyección de dependencia, ya se hace directamente. ¿Qué nos queda ver? Entonces, las convenciones. La clave primaria se tiene que llamar ID, ¿sí? O el nombre de la tabla ID. Entonces, por ejemplo, de propietario o ID o propietario ID. En el mío que dice ID de propietario o ID propietario o ID guión bajo propietario, o lo mismo si dijera propietario guión bajo ID tampoco es la convención. Si usan esos nombres, hay que especificarlo. Justamente en el mío lo dejamos así también y está puesta la anotación que le dice al Entity Framework, esta es la clave. ¿Ah? O sea, la clave se puede llamar como ustedes quieran, pero si no usan ID, tienen que decirlo, porque si no, no es adivino. ¿Está? Esto, acuérdense que funciona todo el lado del código, no es que va a la base de datos a fijarse cómo es. Las claves foráneas, nombre de la entidad, ID. Por ejemplo, en inmuebles, propietario ID. ¿Sí? Las tablas son debe ser entidad, nombre de la tabla. Bien, entonces si ahí justamente, si ustedes usan nombre en singular para las tablas, no se copien el mío, pónganle en singular, pongan propietario, inquilino, etcétera. Las columnas se tienen que llamar igual que las propiedades y viceversa, ¿no? Si las van a cambiar, hay que poner una anotación. En el caso de las columnas, yo les recomiendo que les llamen igual, ¿sí? Para no tener que estar haciendo anotaciones de cada eso. Esto igualmente ya lo veníamos trabajando de cuando usábamos el name of, ¿no? Mucho mejor si se llaman igual que la propiedad.
Bien, entonces, como muchísimas cosas en .NET, Entity Framework está basado en Convention over Configuration. O sea, si seguís las convenciones, va todo sobre ruedas. Si no, no hay problema, pero vas a tener que configurar cada cosa para que funcione. Las anotaciones añaden esa configuración. Si se utilizan atributos de las propiedades como atributos de las propiedades y la clase, estas anotaciones. Están en System Component Model Data Annotations. También sirven para algunas cosas de MVC, como hemos visto, si pueden require el model state se fija que ese valor esté, etc. Por ejemplo, pueden poner key para especificar la clave y pueden hacer claves compuestas, pero yo la verdad que no se los recomiendo bajo ningún concepto. También, no es, no es clase de base de datos, pero mi sugerencia es que le pongan clave autoincremental a todos. Así tengan clave. Pues si no, pero el DNI es único. Bueno, primero que no es así. Y segundo que es más fácil trabajarlo de la otra manera. ¿Tá? Para lo otro, hagan reglas de negocio que no se pueda repetir. ¿Sí? Y perfecto. Es mucho más fácil trabajar con claves autoincrementales o ahora también se usa mucho para sistemas que saben que van a crecer de gran manera. Estamos hablando de miles de millones de registros. Usan otras key que son como hash. ¿Sí? Parecido a lo que vimos del hash para los nombres de los archivos. Bien. ¿Dónde quedé aquí? Otras anotaciones. Require, maxlen y minlen. Bueno, eso los han visto quizás de cuando hemos visto otras clases. Require obviamente exige que el dato esté en el model state. Y maxlen y minlen, bueno, que tengan al menos esa cantidad de caracteres o como máximo. Not mapped, yo se lo hemos mencionado y siempre le digo, bueno, esto es para más adelante. Ahí llegó ese más adelante. El Entity Framework, de nuevo, revisa el código, no la base de datos. Entonces, si ustedes le pasan una entidad, va a tratar de recuperar todo como campos. Entonces, los campos que son auxiliares, como por ejemplo el del archivo, va a tratar de recuperarlo de la base de datos. Y bueno, obviamente lo va a dar error porque no existe esa columna. Entonces, decir, no, para, este campo no está en la base de datos. Entonces le ponen not mapped. ¿Sí? No está mapeado, ni te molestes en buscarlo. Y después tengo table y column, o table y column, que es para especificar el nombre de la tabla y el nombre de la columna si son distintos que el que especificaron o sea, no coincide con la convención. Después tengo otro que es Database Generator, que es para valores que se van a generar en la base de datos, por ejemplo, algún valor calculado. Y entonces, eso sirve para el recupero, va a andar siempre bien, porque va y lo recupera, pero cuando lo intenta depositar, si ustedes le dicen que ese valor es Database Generated, no intenta darlo de alta, no intenta actualizarlo, etcétera. Bien, y la parte, no, es difícil de explicar con texto. Está el texto acá, pero después vamos a ver la data annotation en el código, van a ver que es sencillo. ¿Cómo se especifica que una propiedad es clave foránea con otra? Tengo tres formas de hacerlo. Dice, yo puedo especificarlo en la propiedad de la clase dependiente, pasando el nombre de la propiedad de navegación, o sea, en una propiedad diciéndole cuál es la otra. Dice, en la propiedad de la navegación de la clase dependiente, pasando el nombre de la foreign key. Dice, o en la, ahí contesto eso, en la propiedad de navegación de la clase de principal, pasando, vale. Es un lío, esa es la explicación técnica, pero básicamente se define así como está acá y enseguida les muestro ya el código y ahí respondo. Dice, fíjense acá, yo tengo autor, ¿sí? Autor es el objeto del autor. Yo acá no lo tengo, pero imagínenselo, no importa eso. Entonces, dice, bueno, ¿y cómo engancho los datos del autor? Digo, cuando hago join, ¿con qué valor me fijo? Y acá dice, autor FK. Dice, autor FK es foreign key de autor. Listo, ¿eh? Esa es la forma. Ahí está puesto que esta foreign key de la otra, pero
del otro objeto. Esta es una forma, esta es la otra. Fíjense que lo único que cambió es que la anotación en vez de ponerla en la propiedad básica, ahora la pone en el objeto. Entonces, ¿y esto cómo se llena? Con esta, haciendo join con esta clase. Ah, listo, fantástico. ¿Tá? ¿Ven? Es las dos formas, o sea, en uno o en el otro. Y la tercera, que es justamente para las de uno a muchos, así como acá. Bárbaro, acá tengo el autor. ¿Cómo lleno los libros? Dice, bueno, pues acá dice, ¿querés que traiga los libros? ¿Cómo hago? Bueno, anda y fíjate en autor FK, ¿sí? Y hace el join con eso. No, fíjate los libros donde autor FK es igual a autor ID. ¿Ah? Y ahí tiene toda la información para hacerlo. Esas son las tres formas de hacerlo. Esto es libro y autor, es propietario e inmuebles, pero ya les muestro el código y de todas maneras siempre recuerden que está en el repositorio. Bien, y si agregamos un campo a alguna entidad, dice, ¿hay que actualizar manual tipo migración o se hace automático? Bueno, depende del enfoque. El que vemos nosotros lo hacen a mano ustedes. Ajá. El que yo les muestro, bueno, efectivamente, por ejemplo, yo cambié cosas para mostrarles los ejemplos de las fotos y me daba error. De todas maneras, algunas cosas sí las cambié en la base de datos y otras no, y le dije que las ignorara. Pero fui y lo hice con el enfoque manual, tipo ir a la base de datos y agregar los datos, porque no tengo el mapeo. Pero se puede hacer. Vos podés, ahí se les hace un poco más largo el código del DB context o cargan, no vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes pueden cargar migraciones. Y además lleva versionado, etcétera. Entonces se fija todo eso en la base de datos. En la base de datos crea tablas para saber en qué nivel de versionado está la base de datos, etcétera. Entonces cuando ustedes agregan campos, los agregan en el DB context y dicen, mira, este campo se agregó. Y entonces va y cuando inicializa el sistema, se fija y hace esas migraciones automáticamente, ¿no? Las hace el Entity Framework, hace esas operaciones de manipulación de las tablas. El enfoque que vamos a ver nosotros no, es como a mano. Lo único que vamos a hacer del ORM es que nos facilite las consultas y el data binding. Pero se puede hacer eso. Bien. Enlaces útiles, bueno, ejemplo de código, documentación del Entity Framework. Ojo, yo creo que ya casi no va a pasar. Yo acá todo el tiempo estuve diciendo, o bastantes veces dije Entity Framework solo, y en realidad es Entity Framework Core, lo mismo que cuando vimos ASP.NET Core. Recuerden que está el ASP.NET común, o sea, está todo el framework común viejo. Entonces, el Entity Framework tradicional con el framework viejo llegó hasta la versión 6. Ahora no sé hasta qué versión va. Déjenme ver. Ya no me va a decir acá cuál es la versión actual, o por ahí debe estar. ¿Ven? Dice Entity Framework Core y Entity Framework 6. No sé si llevan la versión. Ahí está, sí, ahí está la versión. Va por el 9. Bueno, el Core ya superó al Entity Framework viejo, pero ojo con eso. De todas maneras, yo ahora no sigo tanto el desarrollo del Entity Framework. No sé, hubo una época que había algunas cositas que todavía estaban en el Entity Framework viejo, obviamente, que llegó hasta la versión 6, y en el Entity Framework común todavía no las resolvían. Eran muy especiales, pero ya a esta altura me imagino que debe tener no solo todo resuelto lo viejo, sino que además debe tener cosas que obviamente el viejo no tiene. Pero digo, por las dudas encuentran documentación, ojo con eso, que podría ser de la vieja. ¿Qué más? Si había una cosa vieja, y ahí ya les muestro, ahí sí ya vamos creo que no queda más nada acá. Bueno, y esto es otra. Bueno, y como siempre digo, ya a esta altura, digo, casi es mejor que lo hagan por tipo ChatGPT, que más de todo esto resumido, ¿no? Cualquier inteligencia artificial les va a dar un resumen muy bueno de cualquiera de estas documentaciones.
Em, una cosa que yo tengo armado así por comodidad también y porque me sirve por cómo lo hago. Volviendo acá, les decía el ejemplo este, mm, de las relaciones. Yo no tengo armadas las dos relaciones. Porque también, de nuevo, piensen que mi proyecto es viejo y yo lo fui migrando, pero no es lo mismo que en el caso de ustedes, donde hacen un proyecto nuevo y tiene como otra plantilla. Entonces, quizás incluso en el de ustedes pudiera estar resuelto, de otra manera. Pero, para que vean puntualmente, y de nuevo, por dos cosas. Por un tema técnico, que ahora les explico, y por una comodidad que también me servía, digo, no tenía problema. Yo no tengo armadas las relaciones para los dos lados. Fíjense que en inmueble, yo digo, ahí les agrando para que puedan ver mejor. Yo tengo el propietario, ¿está? Justamente acá le digo, foreign key es propietario ID. ¿Sí? Fantástico. Entonces, cuando yo devuelvo inmuebles, me devuelve el dueño, si quiero, ¿no? Digo, si se lo pido. Ya sabe cómo resolverlo. Bárbaro. Ahora dicen propietario, que alguna vez siempre sabe esta pregunta. ¿Y si en propietario no tiene la lista de inmuebles? No, no la tengo. Entonces, hay dos razones. Una es la verdad que no lo uso. Digo, no me interesa. Si en algún momento devuelvo la lista de los inmuebles que son de un propietario, no lo hago asociado al propietario. Le digo, dame los inmuebles que son de tal propietario y listo. No es que devuelvo una colección de propietarios que además tienen inmuebles. No surge la necesidad tampoco, ¿no? Y entonces también tiene esta parte que no es un problema del Entity Framework, es un problema del JSON cuando ustedes devuelven los datos. Y de nuevo, cuando lo devuelven vía JSON, si no, tampoco habría problema. Que es la circularidad infinita, ¿no? Vamos a este escenario. Yo tengo, supónganse que estuvieran las dos relaciones hechas. Cuando viene a devolver el inmueble, dice, tengo que devolver el propietario. Fantástico. Entonces arma el objeto del propietario y viene acá, arma el propietario y dice, y acá tiene la lista de los inmuebles. Entonces arma los inmuebles. Uno de esos inmuebles es del que el primero viene desde acá, vuelve acá, ¿eh? Ya van viendo la circularidad. Arma el inmueble y en un momento dice, hay que devolver el dueño. Fantástico. Y viene acá y devuelve el dueño y bueno, ya se entendió, ¿no? Eso con referencias a memoria no hay problema. Porque cuando dice hay que devolver, supónganse de nuevo, el propietario 5 sí, el propietario 5 ya lo tengo. Es esta referencia de memoria, ya está. Es este mismo. No va y lo busca, no pasa nada. Listo, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, con referencias, ¿no? Con punteros, esto funciona. Con objetos funciona. Cuando esto se traduce en JSON, tiene que armar el texto que devuelve la petición, ese que ustedes ven después en el Postman, por ejemplo, que lo recuperan y en el JavaScript, si quieren, lo convierten. Y ahí no hay punteros. Entonces, cuando hace esa circularidad, se cuelga. Lo hace, no sé, un número de veces. Y en un momento el mismo framework dice, para, acá pasó algo, y corta y se cuelga. O sea, se pincha, pero no se cuelga la computadora o el servidor, sino que dice, esto no funciona así. Eso tiene una historia con el motor que resuelve convertir los objetos a JSON. Perdón. ¿Está bien? Eso es toda una historia que es digna de contarse, pero yo no tengo el fino. Había una librería que es el Newtonsoft JSON, que la hacía un pibe. Creo que esa funcionaba, no tengo el fino de la historia, pero lo pueden buscar o le pueden preguntar a la IA. Y Microsoft funcionaba bien, dijo, bueno, fantástico, usemos la librería de este muchacho. Y un día se la quisieron comprar, el pibe no la vendió. Entonces Microsoft dijo, bueno, voy a hacer la mía. Y hay dos librerías. Entonces, cuando vean, cuando busquen cómo resolver ese problema, una de los caminos, bueno, hay dos soluciones. Hacer lo que hice yo, que es decir, mira, no tengas relaciones circulares y listo. A veces no son necesarias, como acá, digo, no pasa nada. O cambia de librería para devolver el JSON.
Eso también se puede hacer. De nuevo, esto que estoy hablando tiene un montón de años, entonces quizá hoy ya está resuelto de otra manera. Justamente, o esa librería ya funciona bien, o cambiaron el estándar, o no sé, lo que sea. Pero bueno, esa es la explicación por la que no tenemos acá, en este proyecto, referencias circulares. ¿Sí? Bien, les muestro acá. Vamos al programa. Acá está. ¿Ven? Acá dice, solo se usa Entity Framework. Bien. Fíjense que yo uso todo y después voy usando lo que necesito. O sea, no hay un conflicto en marcarlo y después lo usan cuando lo necesitan. Yo uso las dos cosas. Uso .NET, uso Entity Framework, uso API REST, uso controladores con vistas. Hay controladores que usan inyección de dependencia, otros no. Bien. Esta es la que yo uso porque uso SQL Server. Yo no tengo que instalar nada, pues ya viene con el framework, obviamente, porque SQL es de Microsoft. Para MySQL, usando Pomelo, digo, pueden usar la otra si quieren, no hay problema. O si un día sale otra y es mejor, usen la que ustedes quieran. Acá está el otro, ¿ven? Dice Services at DB Context, lo mismo, pero en el Options me agrega un usar MySQL. Le paso el string de conexión. Y este motor también les pide que especifiquen la versión. Bueno, pueden usar pueden ponerle la versión si quieren, o pueden decirle que el autodetecte del string de conexión. ¿Tá? Y básicamente es eso para inicializar. Y les muestro ahora sí, ay, que no lo abrí, el DB context, data context en mi caso. Pero no tiene mayores, no le presten atención a esto. Son unas clases y unas tablas que usábamos en, para hacer algunas demos, donde esto no nos servía o no queremos romper esto. Pero acá están los que vieron en la foto, propietarios, inquilinos, inmuebles, y esto después lo vemos cuando veamos el chat con las aplicaciones en tiempo real. Y acá está el DACO. No tiene mayor código, ¿sí? Es esto solo. Y después, ¿cómo se usa? Bueno, yo en algún lugar se los mostré ya. Creo que acá déjenme buscar. ¿Se acuerdan que al principio de todo, incluso cuando no están logueados, en mi aplicación dice cuáles son los clientes? Que vi que alguno me lo copió. Bueno, em, acá pasa. Acá no hace, perdón. Este hace propietarios con repositorios. En algún momento lo hizo con DB Context. Pero fíjense que los métodos de estos de hacer la selección o el where o eso, se pueden usar después también con objetos eh, con listas, ¿no? Quiero decir, como objetos comunes y corrientes este, mm, que no son el data context. No es propietario el data context de esto, sino que hace provecho de eso. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo propietario de obtener todos, y como es una lista, le hace el select. Bien, y ahí hace la operación. ¿Sí? Perdón, pregunta, dice, tengo entendido que crea los controllers y view a partir de las entidades. No, tanto no, desde el DB context. No, sí te crea la base de datos. ¿Sí? ¿A eso te referías? No, no, profe. Tengo entendido que ahora crea los controladores Puede también. ser. Y las vistas. ¿Vos decís con las actualizaciones? Sí. ¿Pero cómo las crea? ¿Te crea el código y lo guardás? ¿O los O maneja en forma sea, general? A eso no eh, tanto, ¿no? yo hasta ahora lo que hice fue subir o sea, creé la base de datos. A partir de ahí me creé las entidades y leí por ahí que también hay un par de comandos para crear los controladores y las vistas a partir de esas entidades. Te da no sé, Ah, em, sí. Y por comando decís vos. claro, claro. Está bien, pero no lo hace el data context. No, pensé que decías que lo iba a hacer toda la magia el data context.
Sí, yo en algún momento lo dábamos, eso de todas formas está en mi documentación, si buscan. Si buscan el README hay en alguna parte que yo no lo usaba, porque al final lo hacían todo por plantilla, pero bueno, ya a esta altura lo puedo decir. Este, mm, Hay comandos para hacer todo no solamente el controlador, sino efectivamente, como decís vos, las vistas. Que está bien para hacer una aplicación rápida, pero en el caso de ustedes que están aprendiendo, sería mejor que las hagan a mano. Lo mismo con el Entity Frame. Em, si se conecta a la base de datos, crea los models. em, no termino de entender. No, es lo que estaba diciendo Franco, Ah, que hay un comando exactamente, está bien. Sí, va que de te la crea mano los eso. modelos. Estaba Hay, tratando de usarlo, sí, pero no, me está haciendo un error. claro, habría que leer la documentación del comando. Yo no lo usé tan a fondo, pero entiendo que deberías poder. A ver, no hay ninguna ciencia. Yo en algún momento lo hice a mano eso. Yo en algún momento vieron que les mostré cómo recuperar códigos del propio código. Bueno, lo pueden hacer ustedes. Te pueden hacer un sistema que lea la base de datos y le genere toda la aplicación. Todas las aplicaciones son parecidas. Entonces, que les escriba y que guarde en el disco incluso, que les genere las plantillas, después ustedes la copian y la guardan si quieren. Que conecte la información de la base de datos. esto, Está en la base de datos. O sea, por ejemplo, en MySQL hay dos bases de datos que se llaman Information Schema y MySQL y tienen la información de toda la base de datos. Entonces ustedes podrían decirle, dame todas las tablas que son de mi base de datos, cuyo nombre se tendrían que pasar, y le devuelve las tablas. Y de esas tablas le piden las columnas. De nuevo, hay una tabla que se llama tablas y están el nombre de las tablas. Hay otra tabla que se llama columnas y están los nombres de la columna y a qué tabla pertenecen. Y ustedes, si también quisieran, podrían hacer un comando para recuperar. Y si no, bueno, efectivamente, digo, lo que terminan haciendo estos comandos es eso, haciendo como eso se llama ingeniería reversa, o aparte, generar a partir del propio código, ¿sí? .NET EF es el comando del Entity Framework, pero ese yo no lo he usado. El que yo tengo en la documentación es otro, que es un generador de código, pero creo que también se podía conectar con Entity Framework, pero nunca lo usamos así. Bien. Vamos, acá no hay mucho código, vamos a los otros. Acá en Test Controller creo que sí, ya. Vean, acá en Test Controller, un controlador para hacer justamente pruebas, pasa el data context por inyección de dependencia, esto es un controlador. No, le estoy mostrando uno de la API, pero tranquilamente puede ser en los tradicionales también. Lo guarda y bueno, y lo utiliza. Vamos a ver dónde se utiliza. Por ejemplo, dame por ID propietarios.find y me devuelve ese. Este es el código que habíamos visto. Usuarios.toList. Me devuelve todos los usuarios. Propietarios. Ve acá está la combinación que decíamos de la este, mm, where, ¿no? Una condición. Dice, dame el que es de este ID. Dame solo el email y singular default. Pero también puede ser first or default. ¿Tá? Propietario select email. To list. Bueno, me va a dar una lista, efectivamente, de los emails. Em, ¿Qué más? Bueno, otro where. A ver, acá dice, si devuelve un ID, devuelve el que es de ese. Acá está usando where nada más. Entonces devuelve una lista, no una unidad. No importa que la condición haga que efectivamente devuelva uno. Como use where, lo va a convertir en una lista. ¿Sí? Si yo quería que efectivamente me devuelva uno solo, hago first. Perdón, hasta ahí, ¿no? Si se hubiera devuelto ahí. Pero acá sigue. Y acá hace select, dice, dame un objeto nuevo, que sea el ID y el email.
Y ahora sí, punto single. Bueno, ahí sí lo convierte en uno solo. Otra dice, si no viene ID o el ID es cero, entonces lo mismo, es decir, dame el ID y un objeto nuevo que sea el ID del propietario y su email y tu lista. Fíjense, ¿qué hay de raro en este objeto? A ver si se dan cuenta. Esto también se puede hacer en JavaScript, así que por ahí lo saben. ¿Qué hay de raro en ese objeto? No, nada. Puede ser, para mí está todo normal. Bueno, puede ser. ¿No? El nombre de la propiedad. ¿Cómo se llaman las propiedades? La primera se llama ID. ID igual a tal. ¿Y en esta cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar la segunda propiedad? ¿Lo han usado esto o no lo había visto nunca? No compila, pueden decir también. Ya vimos que sí, pero. Bueno, email se va a llamar. ¿Ah? En JavaScript también se suele usar que si los que están devolviendo es el mismo nombre de la propiedad, pueden escribir una sola vez y se ahorran escribirlo. Entonces ahorra texto y además queda que se llama igual que el valor que están devolviendo. ¿Tá? Eso va a devolver un objeto que tiene dos propiedades, una se llama ID y la otra email. ¿Sí? Es común verlo, sobre todo en JavaScript, pero bueno, ya se adoptó hace mucho también en .NET. Bueno, acá hace un add, bueno, acá no está haciendo ningún control, ¿no? O sea, llega y lo da de alta. Le paso una persona y dice personas.add y después el changes. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, acá tengo con include. Bueno, ahí justamente habíamos hecho esa relación personas con pasatiempo, bueno, y lo devuelve. Ahí tienen, ¿no? También hay que yo a eso siempre me llama la atención, aunque después se olvida de cómo hacerlo y tampoco agarran el PowerPoint, pero bueno, resuelven el join de otra manera y termino viendo join. Digo, yo la verdad que no lo he usado mucho el método, pero hay un método join para hacer joins en el Entity Framework y generalmente muchos suelen venir con código así, a pesar de que acá no está nombrado en ningún lado. Pero fantástico, digo, no hay problema. Este, mm, También se puede hacer join con un método join. Eh, bueno, no hay nada más raro, me parece. Bueno, acá está lo de la touch. Acá tengo para añadir. Me pasan por formulario, me pregunta si es válido y lo agrega. ¿Qué más? Ven, acá lo recupera. Ven, acá es el caso donde decimos, este que estoy pasando por parámetro no está tachado al contexto. Ahora, original sí, porque lo estoy recuperando del contexto, ¿sí? Entonces, ¿para qué usa original? Para pisarle la clave a la entidad, ¿tá? Acá creo que debería dar el error. No sé si esto lo hicimos justamente para eso, pero podría ser que dé justamente el error de que tengo dos entidades que apuntan a lo mismo, pero original está del contexto y entidad no. ¿Sí? Este podría ser el escenario. Bueno, para remover también. Bueno, y no creo que haya muchos más ejemplos. Bueno, em, el de la inmobiliaria ya está, ya no hace falta que lo cambien. Si les queda hacer algo, lo pueden utilizar, pueden ir migrando de a poco, y si no, en el proyecto nuevo. Esto en general es más cómodo de usar, pero no se abusen.
Digo, por eso. Les debo ahí, voy a ver si lo busco, porque eso suele cambiar con las versiones, pero creo que ya lo dejaron estandarizado. Em, Hay un método del Entity Framework que me devuelve el SQL que va a ejecutar o que ejecutó, ¿sabes? Justamente para asegurarse de que la query es óptima, etcétera. Pero de nuevo, no porque el Entity Framework la haga mal, lo más probable es que se la pedimos mal, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es desglosarlo, o sea, que lo escriba en consultas más complicadas, digo, ¿no? Estas que son sencillitas, ¿no? Salvo que lo quieran hacer por investigación, para asegurarse de que efectivamente, eso es lo que yo quería hacer, bien, ¿está? Tengan cuidado con el tema base de datos, pues yo por ahí se los he marcado, sobre todo les dije el tema de los índices, porque después cuando ande mal el sistema, muchas cosas pueden estar relacionadas con eso, con queries no optimizadas de base de datos. ¿Ah? Y eso para cuando se dan cuenta que están dando mal, ya es tarde, digo, porque justamente se cae el servidor o anda muy lento, ¿no? Se cae el servidor, realmente no es que se apaga, se reinicia, no puede atender peticiones porque está haciendo algo que le demanda mucho trabajo. ¿Tá? Digo, y en queries que están mal hechas, cuando ustedes tienen pocas entidades, y pocas entidades hablamos de decenas de miles, ¿sí? Muchas son centenas de miles para arriba. Y para cuando pase eso, tienen mucha gente usando el sistema, ¿sí? Em, entonces, justamente revisen las queries que estén bien hechas. Y un buen criterio es esto. Digo, si ustedes tienen una query que hace where tal cosa, en general sería una buena idea, si la tabla va a crecer, si la tabla es chica, no hay problema, como les digo, por más que esté muy mal hecha, si yo tengo pocas entidades, la va a resolver rápido. Pero si después es muy, muy grande, entonces sería bueno utilizar índices, ¿sí? Crear index en la base de datos, justamente para favorecer su búsqueda. Bien, cortemos este video.